¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este espacio de análisis del libro de Apocalipsis. Con ustedes, el moré profesor Ahmed Najarwadi, que agradece a todos los que están dejando un like y a los nuevos que se están inscribiendo en este canal. Vamos a tomar en cuenta algunas características que nos van a ayudar a identificar al anti-Mashiach profetizado en la segunda carta de Tesalonicenses. Esta bestia se levanta después que estaba completado las 10 divisiones, así que tiene que haber ascendido al poder después de la fragmentación del Imperio Romano. Esto es en el año 476, ya que ese poder del anti-Mashiach se levantó en medio de las 10 divisiones del Imperio Romano, y entonces tiene que haber surgido en el territorio de Europa Occidental. Más específico, tiene que haber sido un poder romano porque se levantó de la cabeza de la cuarta bestia. Daniel capítulo 7 nos dice que representa a Roma imperial. Cuando este anti-Mashiach se levanta al poder, desarraiga de raíz 3 de los 10 reinos que se había dividido el Imperio Romano con la invasión de los bárbaros. Entonces, en Daniel 7:25 nos está hablando de 4 características que tiene este poder del anti-Mashiach. Y dice, hablará palabras contra el Altísimo. 1. A los santos del Altísimo quebrantará. 2. Intentarán cambiar los tiempos y la Torá. 3. Y será entregado en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo. 4. Este poder del anti-Mashiach hablaba grandes palabras y blasfemias contra Yahweh, el Altísimo, y persiguió a los santos del Altísimo. Pensó en cambiar y cambió la Torá de Yahweh y gobernó por tiempo 362 tiempos, 720, la mitad de un tiempo, 180. Total, 1260 años de persecución que estuvimos estudiando anoche. Antes de estudiar este poder que cumple todas estas características, quiero dejar muy en claro para los que están revisando este canal de YouTube, que no me borren el canal, no es mi intención ofender a nadie, que el cuerno pequeño representa un poder. Usted lo está oyendo, el cuerno pequeño representa un poder, un sistema, una organización apóstata, y no todos los que son de esa denominación, porque esa iglesia hay millones de verdaderos hijos de Yahweh que están dentro de ese poder, de ese sistema religioso que ignora lo que hoy día les voy a presentar, y posiblemente mañana también. Habiendo dicho esto, solo existe un poder en la historia que cumple perfectamente todas estas características. Este sistema se llama el sistema católico romano. Primero, en lo que respecta al tiempo, el papado asciende al poder después de haberse completado la división del Imperio Romano en el año 476 con el último emperador Aristóbulo Augusto. En los siglos IV y V, huestes bárbaras invaden el Imperio Romano desde el norte y fragmentaron lo que había sido el imperio en 10. Por ejemplo, los anglosajones bárbaros se establecieron en Inglaterra, los alemani en Alemania, los bárbaros y lombardos en Italia, los bárbaros franco en Francia y los bárbaros visigodos en España. De este proceso histórico descienden los diversos países de Europa, cada uno con su propio idioma y su propia cultura. Por ejemplo, los anglosajones vienen de Inglaterra, los bárbaros alemani, los alemanes, los lombardos se fueron a Italia y los francos a Francia, y los visigodos a España. Y a pesar de los múltiples intentos, estas naciones nunca se han podido unir. En el año 476 fue depuesto el último emperador del occidente, llamado Rómulo Augusto. El Imperio Romano quedó dividido. Se preparó hacia el camino para que el obispo de Roma ocupara el trono de César que había dejado vacante el emperador. Entonces el papado se levanta oficialmente al poder en el año 538, después que Justiniano en el 533 llama al papado corrector de herejes, y en el 538 comienza la supremacía papal de persecución de 1260 años. Y geográficamente el papado se levantó en medio del territorio de la Europa occidental, más específicamente de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma, y su nombre es Iglesia Católica Apostólica Romana. Su localidad geográfica se encuentra en Roma. Su idioma oficial es el mismo del Imperio Romano, el latín. Ese poder usa los números romanos, y la arquitectura del Vaticano es una arquitectura de Tartaria. Además, el papado heredó muchos elementos de su religión, del Imperio Romano, incluyendo la adoración del Día del Sol, el domingo. Según Malaquías Martín, un jesuita que escribió el libro, entre otros, La llave de esta sangre, mira, quisiera leerte un fragmento de algo muy importante, donde él dice que la organización de la Iglesia Católica es un reflejo de la organización que heredó del Imperio Romano. Y dice él, el jesuita, que el emperador fue reemplazado por el papa,
los senadores, los cardenales, los cónsules y los obispos y los procónsules, los cónsules por los arzobispos y los procónsules con los obispos. En este libro, La llave de esta sangre, que escribió Malachi Marty, dice en la página 105, dice él: en 3 símbolos de la Iglesia romana había transformado la organización administrativa con el poder romano, convirtiéndolo en un sistema de obispados, diócesis, monasterios, colonias, guarniciones, escuelas, bibliotecas, centros administrativos, embajadores, representantes, tribunales de justicia y un sistema de leyes, y todo esto estaba al control directo del Papa. Lo dice aquí este libro, en la página 105. Su palacio romano llegó a ser el nuevo Senado. Los nuevos senadores eran los cardenales. Los obispos que vivían en Roma y los sacerdotes y diáconos ayudaban al Papa a administrar este nuevo imperio. He leído La llave de esta sangre de Malachi Marty definiendo y describiendo lo que es el Vaticano. Dice Adolfo Harnack en el libro ¿Qué es el cristianismo?, página 269, dice él, un parrafito les leo: la Iglesia Católica solapadamente tomó el lugar del Imperio Romano. Y en verdad es su continuación. El imperio no ha perecido, sino que se ha realizado una transformación y es una creación política tan importante como un imperio mundial, pues es la continuación del Imperio Romano. Adolfo Harnack, ¿Qué es el cristianismo?, página 269. El nombre del líder de la Iglesia Católica es el Sumo Pontífice, el nombre idéntico que designaba el emperador romano. Múltiples historiadores afirman que el papado continúa el legado del Imperio Romano, y en 1911 el autor católico James Colroy comparó lo que era el papado después del año 1870. Dice él: ahora que el poder temporal de los pontífices romanos es asunto del pasado, y el líder de la Iglesia bajo el alto cielo será obligado a defender por su mantenimiento de la generosidad de sus hijos a nivel mundial, ha usurpado el trono sobre el cual gobernó el Papa por 1000 años, mientras que su legítimo dueño se halla prisionero en su propia ciudad. Entonces, esto está en James Andrews Corporal. Ahora bien, dice él, al contemplar la ruina del Imperio Occidental, tal es el espectáculo que vemos por todas partes. La paz romana ha cesado y hay confusión universal. Por encima del horizonte asciende una nueva Roma. Es la heredera de la religión que ha derrocado y se apropia del esplendor externo de los Césares. El emperador ya no es, pero el sumo pontífice permanece como vicario de Cristo, quien le ofrece a las tribus del norte la antigua civilización. ¿Ve? El Imperio Romano es heredado, ahora sucedido por el papado. Ahora bien, después de caer el Imperio Romano Occidental, en el año 476, el papado se alía con los emperadores de Oriente para quitar de raíz a 3 reinos heréticos, que eran los érulos en el 493, los vándalos en el 534 y los astrogodos, el último bastión bárbaro, en el 538. Entonces el obispo de Roma le pide al emperador que lo ayudara a quitar a los érulos, y en respuesta el emperador envía a Teodorico, rey de los ostrogodos, para batallar contra Odoacro, rey de los érulos. Y Odoacro fue muerto por Teodorico y los érulos desaparecieron de la historia en el año 493. El próximo en la lista de los indeseables eran los vándalos. Por influencia del Papa, el emperador Justiniano envía a su confiable general Belisario para batallar contra los vándalos, y en el 534 los vándalos fueron arrancados y desaparecieron de la historia. Entonces estaba faltando un grupo enemigo del papado llamado los ostrogodos. En el 533 el emperador Justiniano le escribe una carta personal al Papa Juan, legitimándolo como cabeza o como corrector de herejes del Imperio Oriental y Occidental. Esta carta se incluyó en el código de Justiniano y por lo tanto tenía la autoridad de la ley. Entonces ese código del papado, cuando derriba en el 538 a los ostrogodos, ahí comienza la supremacía papal hasta 1798. Ahora, este poder, su herida mortal, fue cuando el 12 de febrero de 1798, Napoleón Bonaparte entra al Vaticano, toma preso al Papa Pío VI, lo destierra del finado, y ahí cesa los 1260 años de la persecución papal. Pero aparte de esto, la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13 que esta bestia iba a recuperar su poder y todo el mundo se maravillaría detrás de la bestia. Porque al ir
recuperando poco a poco su supremacía, que fue perdida después de 1798 con la herida mortal de Napoleón Bonaparte, cuando pierde los estados y los recupera en el 1929. Desde ese tiempo ha ido creciendo y ocupando el señorío, y la mayoría de los líderes del mundo reconocen al Papa como la autoridad mundial y moral, y se están haciendo planes para que esta herida de muerte que es el papado recupere su poder, como lo dice Apocalipsis 13, verso 3, y vi una de sus heridas, de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de esta bestia. Ahora viene un gobierno mundial dirigido por el Papa, una religión mundial, una moneda mundial y un día de reposo mundial. Y adivine cuál es el día de reposo. Según el Catecismo Católico, el día de reposo es el día domingo. Este autor jesuita Malachi Marty dice en este libro que cuando Juan Pablo II toma el pontificado, habían tres poderes: el comunismo, el capitalismo y el catolicismo. Y el catolicismo vencería a los dos. Y así ha ido sucediendo. Y hoy día el Papa Benedicto XVI escribió en su encíclica que el mundo debe de ser dirigido por la Iglesia Católica en todo el orden moral, político y religioso. El gobierno mundial se está conformando rápidamente, y por eso es que el mensaje de los tres ángeles se necesita para aclarar quién es la bestia, qué es la marca de la bestia y qué es el sello de Yahweh, porque Yahshua no puede regresar hasta que el mundo sea iluminado con el conocimiento de la palabra de Yahweh contra ese gobierno del anti-Mashiach. Anti-Mashiach significa anti, contra, pero también el lugar de, y cuando un ser humano toma el lugar del Eterno, es el anti-Mashiach. Suscríbase a este canal de YouTube, Moré Ahmed Najarwady, dele clic a la campanita e invite a otros a que lo hagan. Gracias a todos los que están dejando un like, que no cuesta absolutamente nada, y se agradece bastante a todos los que dejan un like porque ayuda a que el mensaje siga corriendo. En la parte de acá abajo se encuentra la dirección y la forma en la cual tú me puedes apoyar económicamente para seguir compartiendo estos temas y estos estudios que son de gran bendición para muchas personas. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom.